Gracias. Bueno, entonces vimos que ese primer paso de la terapia periodontal es una ambientación periodontal y dental que uno hace en el paciente, todo lo que es esa motivación, ese empoderamiento del paciente con el autocuidado, todo eso, y esa eliminación de esos cálculos supragingivales. Y a partir de ahí, de haber hecho ese primer procedimiento, ya llega la segunda fase del tratamiento, que vamos a llamar como la terapia relacionada con la causa. Esta terapia, como vimos hace 8 días, la debemos realizar en todos los pacientes con periodontitis, independiente del estadio o de la etapa de la enfermedad que esté el paciente. Y debe hacerse pues, en todos los pacientes que tengan ya pérdida de soporte periodontal, que tengan bolsas periodontales y que tengan ya una afectación de ese complejo periodontal ya comprometido pues, con un proceso infeccioso o de enfermedad periodontal. En situaciones específicas, por ejemplo, en presencia de profundidades de sondaje profundas, uno podría hacer esa primera fase y la segunda fase en un solo procedimiento. O sea, en un solo procedimiento hacer la eliminación del cálculo supragingival, pero también en la misma cita hacer la ambientación subgingival, la instrumentación subgingival. Entonces, digamos que en esa primera parte que vimos hace 8 días, ese primer paso, lo que tenemos que hacer es eliminar todos esos depósitos calcificados, placa bacteriana, restauraciones defectuosas, mirar si es necesario ferulizar algunos dientes que estén móviles, hacer como toda esa preparación para ya entrar a esta segunda fase. Entonces, en esta fase, en este segundo paso de la terapia periodontal, vamos a eliminar, o a mí no me gusta hablar tanto eliminar, sino a reducir esa biopelícula subgingival, o sea, vamos a reducir o vamos a alterar esa biopelícula subgingival, porque pues eliminarla, digamos que es un término difícil porque nunca podemos tener una boca estéril. Vamos a eliminar ese cálculo y vamos a preparar esa superficie radicular, vamos a alisar esa superficie radicular, ese cemento, vamos a dejarlo lo más liso posible por todos los factores que vimos hace 8 días y que repetiremos ahorita más adelante. Entonces, los procedimientos que hacemos para preparar esas superficies radiculares han recibido muchos nombres en la literatura científica. Uno de los nombres que se han recibido es el término desbridamiento subgingival, como a esa preparación de esas superficies radiculares. También se le ha denominado raspaje subgingival o alisado radicular, ¿cierto? Los términos que más vamos a usar nosotros en la clínica cuando ustedes Profe, entren. Hola. qué pena, que si puedes aceptar a Sheila, porfa. Natalia Sierra. No me aparece. Entonces, mmm, los términos que vamos a usar nosotros es el de alisado radicular o instrumentación subgingival. O sea, cuando nos vamos a referir ya a los procedimientos que hacemos a nivel subgingival, los vamos a denominar o alisado radicular o una instrumentación subgingival. Entonces, la instrumentación subgingival o el alisado radicular comprende todos los procedimientos que son no quirúrgicos que podemos realizar ya sea con curetas, con instrumentos manuales, con dos dispositivos sónicos o con dispositivos ultrasónicos que están diseñados específicamente para acceder a esa superficie radicular, a ese entorno subgingival y eliminar la biopelícula y el cálculo subgingival. Entonces, los términos que vamos a usar entonces son alisado radicular o instrumentación subgingival. ¿Correcto? Cuando vamos a hacer una eliminación de cálculo supragingival, eliminación del cálculo supragingival, vamos a hablar de raspado supragingival. Pero cuando vamos a instrumentar subgingivalmente, vamos a denominarlo alisado radicular o instrumentación subgingival. Y recuerden que esas terapias periodontales de instrumentación subgingival las podemos hacer solas, o sea, solo con el instrumento, o podemos usar agentes físicos o químicos complementarios. Podemos usar moduladores del huésped, que vamos a ver en otras sesiones, o podemos usar antimicrobianos subgingivales,
o antimicrobianos sistémicos complementarios, que eso será tema que veremos más adelante. Pero hoy nos vamos a concentrar en la técnica del desbridamiento subgingival. Y si miramos toda la literatura científica sobre esta técnica, es una técnica que ha sido reconocida como la mejor técnica para reducir o para tratar la periodontitis, para reducir bolsas gingivales, reducir la inflamación gingival y el número de sitios enfermos. Y la evidencia que tiene este procedimiento es muy alto, tiene una alta evidencia científica, es el procedimiento que tiene una evidencia científica, un soporte científico muy alto y con un alto nivel de recomendación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene toda la literatura científica que lo soporta desde hace muchos años y tiene que ser recomendado. Es un procedimiento altamente recomendado para todos los pacientes. Entonces, recordemos que en ese ambiente subgingival nosotros vamos a tener una cantidad de microorganismos, una microbiota muy compleja en este surco gingival. En esta bolsa periodontal vamos a tener una cantidad infinita de microorganismos y de patógenos periodontales. Y aparte de eso, esos patógenos, muchos de ellos han favorecido unos depósitos calcificados a nivel subgingival, que es el cálculo subgingival. Y sobre esos depósitos calcificados, de esa placa calcificada, pues se van a depositar aún más, muchos más microorganismos, porque al tener una superficie rugosa, vamos a tener la capacidad de que se depositen más microorganismos que sobre una superficie lisa. Entonces tenemos un desafío microbiano cada vez más complejo a medida que tenemos una superficie rugosa. Y todos estos microorganismos que están en este ambiente subgingival lo que van a hacer es disparar una respuesta inflamatoria en el periodonto. O sea, el periodonto va a reaccionar con una vasodilatación, los vasos sanguíneos se dilatan, empiezan a llegar las células de la defensa, macrófagos, linfocitos, células mastoideas, todas las células empiezan a producir una respuesta inflamatoria ante ese desafío. Y entonces el objetivo de nosotros es que ese cemento radicular quede lo más liso posible. O sea, que nosotros esta superficie, por medio de una instrumentación, hagamos que vuelva y se deposite sobre el diente una superficie lisa que atraiga menos microorganismos sobre ella. Entonces, el objetivo de este procedimiento es bajar esa carga bacteriana, no eliminar, porque siempre vamos a tener microorganismos y lo que queremos es tener microorganismos que no sean patógenos, o sea, microorganismos buenos, microorganismos benéficos. Entonces, bajamos esa carga bacteriana. Vamos a disminuir el área de superficie radicular. O sea, podemos nosotros, al dejar una superficie lisa y al tener menos rugosidades, el área de superficie donde se pueden depositar microorganismos va a ser menor. Vamos a disminuir la retención mecánica de esas rugosidades donde se pueden retener los microorganismos. Y aparte de eso, sobre una superficie lisa vamos a tener menos fuerzas de atracción físico-químicas que atraigan las bacterias hacia la superficie. Entonces, esos son los objetivos. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos sobre la bolsa periodontal, o sea, nosotros ingresamos aquí con una cureta y raspamos y alisamos esa superficie radicular de cálculos, eliminamos esos microorganismos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ese tejido tiene que cicatrizar. Este tejido tiene que cicatrizar acá donde nosotros entramos con una cureta o con un ultrasonido. O sea, ahí se tiene que producir una cicatrización. ¿Y qué cicatrización va a ocurrir acá entonces? La célula epitelial, recuerden en la anatomía del periodonto, vamos a recordar un poquito, tenemos una barrera epitelial, lo que se llama el epitelio, esto que está aquí, se llama el epitelio oral externo o epitelio bucal, ¿cierto? Epitelio bucal o epitelio oral externo. Cuando ingresamos al surco gingival, ¿qué tenemos? Tenemos el epitelio del surco, epitelio del surco. Y debajo de ese epitelio del surco tenemos el tejido conectivo supraalveolar
con fibras en muchas direcciones, dentogingivales, dentoalveolares, ¿cierto? Tenemos un tejido conectivo supraalveolar. Tejido conectivo supraalveolar, que es esto que están viendo acá en un periodonto sano, o lo que estamos viendo acá. Y tenemos un epitelio que se adhiere al diente. ¿Cómo se llama ese epitelio que se adhiere al diente? El epitelio de unión. El epitelio de unión, ¿cierto? El epitelio de unión se adhiere al diente por medio de hemidesmosomas, o sea que no es una inserción, sino que es una adherencia epitelial, ¿correcto? Hay una adherencia porque la inserción comienza donde está el tejido conectivo, acá, ¿correcto? Entonces tenemos el epitelio de unión. Cuando nosotros entramos una cureta acá y limpiamos esto, este cemento radicular, alisamos esa superficie, debridamos o instrumentamos subgingivalmente, el epitelio de unión va a migrar hacia apical, ¿cierto? Todo esto va a migrar hacia apical, va a ser un selle epitelial. O sea que la bolsa se empieza a cerrar por medio de un selle epitelial del epitelio de unión. Entonces, si yo tengo un epitelio de unión aquí en salud cortico, aquí lo que se va a producir es un epitelio de unión largo, lo que se llama un epitelio largo de unión. Y ese va a ser el tipo de cicatrización que va a ocurrir ahí. O sea, no se van a insertar nuevas fibras de tejido conectivo, sino que se va a adherir un epitelio largo de unión. Y a este tipo de cicatrización se le conoce como reparación. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Entendieron? profe, ¿me puede repetir, por favor? La cicatrización. Cuando nosotros entramos una cureta a una instrumentación subgingival, la hace el epitelio de unión. Las células del epitelio de unión que están aquí empiezan a migrar hacia apical y a adherir esta superficie al diente. Pero no se producen nuevas fibras de inserción, sino una adherencia epitelial. ¿Ok? O sea, y ese tipo de cicatrización se llama epitelio largo de unión. O sea, que la cicatrización después de un raspado y alisado radicular, después de una instrumentación subgingival, de un alisado radicular, es por medio de un epitelio largo de unión y a ese tipo de cicatrización se le conoce como reparación. O sea, a expensas del epitelio de unión. Entonces, por eso se llama epitelio largo de unión, porque el epitelio se extiende hasta donde está el fondo de la bolsa, reducir la bolsa, ya que la cicatrización en este tipo de procedimiento ocurre a expensas de una reparación que hace el epitelio largo de unión. Entonces, en la fase 1 del tratamiento periodontal, en esa primera fase ustedes lo que hacen es determinar qué dientes tienen buen pronóstico, qué dientes tienen mal pronóstico, eliminan caries, eliminan esos cálculos supragingivales y ya cuando entramos a la segunda fase, que es esta que estamos viendo, la terapia relacionada con la causa, ya empezamos un desbridamiento o una instrumentación subgingival o un alisado radicular para eliminar ese desafío microbiano. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, si con curetas con ultrasonido o con ambos. Entonces la idea es reducir esa carga bacteriana, dejar unas superficies lisas, unas superficies con el menor o con un desafío microbiano positivo, o sea, que haya microorganismos benéficos y que no haya superficies rugosas y que podamos tener un periodonto fisiológico más adaptado a la situación. Ahora sí, veamos entonces cuáles son los principios de instrumentación periodontal que nosotros tenemos para comenzar una terapia periodontal. Y son unos principios que son básicos para que ustedes comprendan. Algunos de ellos son específicos para la instrumentación periodontal, pero otros pues son muy específicos o son muy generales para el ejercicio de la odontología tal como la hacemos hoy en día. Entonces, el primer principio es la accesibilidad. Cuando nosotros nos sentamos frente a un paciente a hacer una instrumentación periodontal, nosotros debemos tener la posibilidad de movernos casi que 360 grados alrededor del paciente. O sea, yo no puedo trabajar solo en este sitio. O sea, si yo no me puedo ubicar y trabajar solo
acá, o si soy zurdo al otro lado, sino que yo debo tener la posibilidad de girar alrededor del paciente casi que 360 grados, porque algunos sitios que yo voy a trabajar se acceden mejor detrás del paciente o al lado contrario del área de trabajo mía. O sea, puede que hacia el lado contrario yo pueda en ciertos sitios tener un mejor acceso. Desde ese principio es muy importante que lo tengan en cuenta, la capacidad que deban tener ustedes de moverse alrededor del paciente en cuanto a la accesibilidad. Ahora, la ubicación de ustedes. Ustedes tienen que tener el codo a la misma altura de la boca, ¿cierto? Ustedes no pueden hacer esto, como está haciendo esta señora acá, tener el codo más arriba de la boca, sino que ustedes tienen que tratar de relajar estos músculos, el trapecio, el esternocleidomastoideo, los romboides, todos estos músculos tienen que estar relajados. Entonces, la forma de relajarlo es que el codo esté a la altura de la boca, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, porque si ustedes hacen esta posición, este procedimiento, que es muy demandante, es un procedimiento muy complejo, los va a cargar toda la musculatura, no solo del hombro, sino todos los músculos que sostienen pues, la región cervical y dorsal. Entonces, siempre el codo a la altura de la boca del paciente. Eso es lo que se conoce como el principio de accesibilidad en cuanto al odontólogo. Pero el paciente también, nosotros podemos mejorar la accesibilidad moviendo al paciente. O sea, el paciente no debe estar estático, sino que debe moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, su cabeza, para poder acceder a diferentes sitios de la boca. En cuanto a la visibilidad y la iluminación, hay visibilidades que son directas, o sea, yo puedo mirar directamente el área que voy a trabajar, o puedo hacerlo a través de un espejo, ¿cierto? Que sería una visibilidad indirecta. O sea, hay sitios donde yo puedo acceder con una visión directa al sitio y en otros que voy a necesitar un espejo o algo para mirar. Y lo mismo con la iluminación. Yo puedo iluminar una zona directamente con la lámpara, pero también puedo a través del espejo iluminar un sitio que voy a trabajar con una iluminación indirecta. Entonces puedo tener visibilidad indirecta con iluminación indirecta. ¿Ok? Y aquí también viene lo que es la retracción. O sea, nosotros ojalá nos acostumbremos a retraer con espejos o con separadores y no con los dedos. Cuando nosotros hacemos separación con los dedos en una instrumentación, vamos a tener riesgos porque estos instrumentos que usamos en periodoncia son instrumentos cortantes. Entonces, con un instrumento cortante que tiene filo, en estas curetas que son afiladas o cuando ya estemos haciendo cirugía con hojas de bisturí y todo esto, pues podemos tener el riesgo de sufrir un corte en el dedo y pues ya sabemos pues los riesgos que tiene eso de contaminación o infección con hepatitis, HIV y otras. Entonces, tratar de acostumbrarnos a separar con el espejo idealmente o en algunos casos con retractores. Bueno, ahora el tercer principio, entonces esos son los dos primeros principios de la instrumentación periodontal. El tercer principio y el cuarto son los instrumentos y cómo manipular estos instrumentos. Entonces en periodoncia pues tenemos varios tipos de instrumentos para la instrumentación subgingival. El primero de ellos son las curetas. Las curetas, vamos a ver que tenemos curetas en varios estilos, formas, diseños, pero digamos que las curetas es el instrumento, la mano derecha del periodoncista. Pero aparte de eso tenemos raspadores, unos instrumentos que llamamos raspadores o hoces, tenemos limas y tenemos diferentes cinceles. Estos cinceles se denominan cinceles de tracción, a veces se denominan como cinceles de tracción inversa, que sirven también para desprender el cálculo subgingival. Y por supuesto, las sondas periodontales. Existen muchos diseños de sondas periodontales, las que ustedes van a usar en la clínica. Tienen unas marquitas, es esta sonda periodontal, perdón, que tiene hasta 15 milímetros de graduación y marcado y codificado con unas rayitas cada milímetro y en unos puntos
una codificación para que ustedes se orienten si están, en qué milimetraje están. Entonces, esta es la sonda pues, que vamos a usar, que es la sonda número 15, UNC 15. Aunque cualquier otra sonda puede servir. Bueno, ¿qué tenemos de curetas? ¿Qué tipos de curetas existen? Existen las curetas específicas que se denominan curetas tipo Gracie. Tipo Gracie en honor a la persona que diseñó el instrumento. Entonces, esas son las curetas que ustedes van a usar con más frecuencia en el pregrado. Van a usar las curetas específicas tipo Gracie. Pero aparte de eso, existen otros tipos de curetas que se conocen como curetas universales, y las más conocidas son la tipo Columbia y la tipo McCall. Y aparte de eso vienen los raspadores y hoces, como por ejemplo unos instrumentos que se llaman el CK4, el CK6, pero el que yo les voy a recomendar que compren, yo ya no volví a usar CK4 y CK6, sino una cureta que se llama la cureta Montana. Todas estas curetas que vemos acá, las Gracie, las Columbia, las McCall, las hoces, todas, vienen codificadas con unas numeraciones que ya vamos a ver de qué se trata esas numeraciones. Entonces, ¿cuáles son las partes de la cureta? ¿Aló? Perdón, ¿te puedes devolver para un momentico? Sí, dime. Ya era para ver los raspadores. Listo, dale. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en una cureta? Tenemos el mango, tenemos el comienzo como de la parte activa, ¿cierto? Y tenemos la hoja de la cureta, el mango y el inicio de la parte activa del instrumento. Estas cositas son muy importantes porque ahorita para hacer la instrumentación vamos a tener en cuenta todos estos detalles. Entonces tenemos la hoja. Acá. Esta es la hoja de la cureta, que es con la que vamos a instrumentar, pero por debajo de esta hoja vamos a tener dos regiones que vamos a llamar vástagos. Esto y esto, ¿cierto? O sea, esto y esto. Eso se conoce como vástago. Vástago. Escribir con esto es muy difícil. Vástago. ¿Listo? Entonces, este de aquí, este vástago, es el más importante de todos y se llama vástago inferior. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Vástago inferior, ¿cierto? El que está inmediatamente antes de la hoja de la cureta se llama el vástago inferior, ¿ok? Bueno. Y dentro de la hoja tenemos una punta, tenemos un filo, una superficie lateral, una superficie facial, ¿correcto? Y las curetas también es importante que entendamos que vienen en tres planos. Uno en la punta, uno en el medio y uno posterior. Entonces, recordemos acá. Voy a hacerles un recorderis aquí. Tenemos el mango, tenemos el inicio de la parte activa de la cureta, la hoja, vástago inferior y este otro vástago, pues llamaremos vástago superior. La punta de la cureta, uno o dos bordes cortantes puede tener las curetas, ahorita vamos a ver eso. La superficie lateral y la superficie facial. Y la hoja de la cureta está dividida en tres planos. Uno anterior, uno medio y uno posterior. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre una cureta específica, unas curetas específicas y unas curetas universales. Entonces recordemos que las curetas específicas las llamamos curetas tipo Gracie. ¿Por qué se llaman, en cuanto al área de uso, por qué se llaman específicas? Porque eso es un kit de curetas, viene un kit de curetas que viene codificada para diferentes áreas y superficies de la boca. O sea que tiene unas curetas, vamos a tener unas curetas de Gracie que son específicas para la zona anterior. Vamos a tener unas curetas de Gracie específicas para trabajar en zonas de premolares.
vamos a tener unas curetas de Gracie específicas para trabajar en zonas mesiales de premolares y de molares. Vamos a tener unas curetas de Gracie específicas para trabajar en zonas distales de premolares y molares. Entonces, por eso se llaman curetas específicas, porque el área de uso está diseñada específicamente para una zona de la boca. Mientras que las curetas universales están diseñadas para trabajar todas las áreas y superficies. O sea, ellas también traen unas codificaciones, también traen unas numeraciones o unos colores, como vamos a ver ahorita. Pero cada una de ellas sirve para trabajar más zonas de la boca. Entonces, esa es la primera gran diferencia entre una cureta tipo Gracie específica o una cureta universal, ya sea que estemos hablando de una Macol o de una Columbia o otro tipo de curetas. Ahora, en cuanto al borde cortante, pues, hay otra diferencia. Las curetas de Gracie solo tienen un lado de la hoja que corta, mientras que las curetas universales cortan por ambos lados. Entonces, solo un borde cortante tienen las curetas de Gracie. En este caso es esta superficie lateral. Este es el borde cortante de una cureta de Gracie. El borde, la superficie lateral. Mientras que en las curetas universales, ambos bordes cortan, o sea, tienen filo. Ambos bordes tienen filo, ¿ok? Entonces, las universales solo tienen un filo en un lado de la hoja, mientras que las curetas universales tienen filos en ambos lados de la hoja. Ahora, en cuanto a la curvatura de las curetas de Gracie van dirigidas en dos planos. O sea, la hoja se curva en dos planos, mientras que las curetas universales solo se curvan en un solo plano. ¿Sí? Entonces, las tipo Gracie tienen dos curvas, mientras que las universales tienen una sola curva. Y otra diferencia, quizás la más importante, es el ángulo del borde cortante, del filo. Si nosotros miramos acá, en esta gráfica, acá, si este es el vástago inferior que vimos ahora, y estamos mirando la cureta de frente, si estamos mirando la punta de frente, o sea, esta punta la estamos mirando de frente. En las curetas específicas, que es esta que tenemos acá, la B, hay una angulación acá. Hay una angulación de 60 grados aproximadamente. 60 grados acá. Perdón, acá. Perdón, acá. Acá al lado derecho. Hay una angulación de 60 grados. ¿Sí? O sea, la hoja es curvada. Miren que tiene una parte más bajita y una parte más alta. Mientras que la cureta universal tiene 90 grados de ángulo en ambos lados. ¿Sí? Entonces miren la diferencia. Se curva, se inclina en las curetas universales la hoja si la miramos de frente, mientras que la universal es derecha. ¿Esto por qué es importante? Porque para identificar el borde cortante, una de las formas de identificar el borde cortante de las curetas específicas es que el borde cortante es el que está más abajo cuando miramos la punta de frente. ¿Ok? Mientras que en las universales, recuerden que este borde corta y este borde corta. Ambos cortan. Entonces, repito, en las curetas específicas, el borde cortante es el más caído, el que está hacia abajo. En las universales, ambos son cortantes. Y otra forma, pues, de identificarla es acá. Si miramos la superficie lateral externa curvada de las Gracie, esta externa curvada es el borde cortante. En las universales, pues ambos son cortantes. ¿Listo? Entonces, esas cuatro diferencias son muy importantes. El ángulo de las de Gracie, que es 60 grados o 70. La angulación, doble angulación que tienen las curetas de Gracie.
¿cierto? Se curvan acá y acá, mientras que las universales son más rectas en un solo plano. Un solo borde cortante, recuerden eso muy bien. Las Gracie son más para zonas específicas. Las universales se usan en más zonas. Entonces, las curetas, dependiendo de la marca, vienen codificadas, pues todas vienen con una codificación de una numeración, pero algunas marcas tienen unas codificaciones en colores, aparte de la numeración, tienen unos colores para ayudar a identificar el instrumento. Y estas curetas con este diseño de colores, pues a mí me gustan mucho porque les va a ayudar a ustedes a identificar rápidamente cuando están trabajando en un paciente qué cureta es la que deben tomar. Cuando ustedes tienen ahí su kit de curetas y están haciendo una instrumentación subgingival, ustedes pueden orientarse qué cureta usar de acuerdo al color y no les toca leer la numeración, sino que con el color ya saben. Entonces, esta es una marca de curetas que se llama PDT Paradise. Es una cureta muy buena, que es la que pues yo he venido como recomendando más, tanto en pregrado como en posgrado para ser usadas en la actualidad. Es una cureta muy fina, de un material muy bien diseñado, de mucha durabilidad en el mercado, pero existen otras curetas que me gustan también, otras marcas, aparte de la PDT, me gustan las curetas Hugh-Freedy, por supuesto, y las curetas Delta, pues también es una alternativa, pero para mí, pues esta es la cureta pues ideal es esta. Entonces, miren, ellas vienen codificadas en colores, por ejemplo, estas para zona de premolares en negro, para zonas anteriores en morado, para zonas distales en verde, para zonas mesiales en amarillo, ¿cierto? Y ya pues naranjada para tratar implantes y otras cosas. Esto es una codificación simplemente de color. Pero las curetas traen todas las marcas, absolutamente todas, traen una numeración, ¿cierto? Entonces, por lo general, las codificaciones o las curetas o las codificaciones que tenemos que aprendernos es que las curetas que sirven para trabajar en zonas mesiales se llaman las curetas 11-12. Por lo general las curetas traen dos extremos. Entonces, por decir algo, este es el extremo 11 y el otro extremo sería el extremo 12. Y estas son curetas que se usan para superficies mesiales, ¿cierto? Estas que serían estas curetas amarillas son para superficies mesiales. Y las 13-14 son curetas que se usan para superficies distales y vienen codificadas en verde. Entonces, miren, si ustedes ven en el diseño de las curetas del instrumento, vemos que aquí en estas son curetas específicas. Hay unas dobleces, por supuesto, pero miren que son más marcados en la 13-14 que en la 11-12. Miren estos dobleces que tiene la cureta para poder acceder a superficies distales. En la 13-14 esos dobleces son mucho más marcados que en las curetas 11-12. Y ya una cureta de una zona anterior, pues miren que es más recta, no tiene estos dobleces tan marcados. Entonces vamos a ver la numeración de las curetas. Esta es una cureta universal, o sea que tiene ambos bordes cortantes. Esta es una cureta que se llama la reina de corazones, se llama esta cureta. Es una cureta universal. En ambos lados, entonces, cortan, ¿sí? Eso pues ya veremos más adelante, pues esto. Antes de pasar acá. Entonces, miren las numeraciones. Las numeraciones de las curetas son estas, que es importante. Yo les voy a decir qué curetas son las que ustedes tienen que conseguir ya para las preclínicas y para las prácticas. Y no hay que comprar todas las curetas, yo les voy a decir cuáles tienen que comprar. Entonces, ¿qué deberían comprar ustedes? Deben comprar una cureta 7-8, que es una cureta para zonas de premolares, pero les va a servir también como para trabajar zonas anteriores. Porque si quisiéramos una cureta exclusiva para zonas anteriores, yo les recomendaría que compraran una que es la 3-4. ¿Sí? Pero con una 7-8 ustedes en el pregrado podrían defenderse solo con la 7-8. Entonces las curetas 7-8 son para premolares.
Las 3-4 es más para incisivos, ¿ok? Entonces, 7-8 para regiones premolares. Ahora, para zonas mesiales de premolares y molares, tienen que conseguir la cureta Gracie 11-12. Todo esto que estamos hablando son curetas Gracie. Miren acá. La 11-12 para mesial y la 13-14 para distal. O sea que con 3 curetas Gracie, 11-12, 13-14 y 7-8, digamos que ustedes se pueden defender en una instrumentación subgingival. O sea, pueden hacerla perfectamente. El que quiera puede complementar con una 3-4 que es más específica para zonas anteriores. Y cada una de esas curetas tiene unas diferentes angulaciones y formas para trabajar en diferentes zonas de la boca. ¿Ok? Entonces, estas son las curetas de Gracie que más usamos, pero hay 1-2, hay 5-6, hay 8-9, hay 9-10, hay 16-17, 14-15, o sea, hay una gran cantidad de numeraciones, pero con estas 3, digamos que podemos trabajar perfectamente una instrumentación subgingival. ¿Alguna pregunta? Profe, todo súper claro. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a tomar el instrumento? Y esto es súper importante porque este es un instrumento cortante. Y si manejamos mal este instrumento, podemos cortar al paciente. Podemos cortarle la encía, podemos cortarle el carrillo, podemos cortarle el labio, podemos hacer una herida en un paciente. Entonces, cuando ustedes toman un lapicero para escribir, por lo general la toma que hacen del lapicero es así. Cojan un lapicero y por lo general esta es la forma como ustedes toman un lapicero, ¿sí? Para escribir. Cuando vamos a instrumentar, la toma del instrumento se llama toma del lapicero modificada. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el dedo índice, el dedo medio, el medio, en vez de ir aquí lateral, va a ir sobre el instrumento. O sea, el pulpejo, esta parte del dedo medio, va a ir sobre el instrumento, no lateral. No sé si me están viendo ahí en la cámara. ¿Ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a tomar un lapicero, hacemos esto. Para la toma del lapicero modificada, lo que hacemos es esto. ¿Listo? Y formamos un trípode. Entonces, el dedo medio va en la parte donde comienza la parte activa del instrumento, o sea, acá. Acá. ¿Sí? El pulgar va en la mitad y el dedo índice se dobla desde la primera falange. ¿Ok? Tenemos una doblez del dedo medio desde la primera falange. ¿Ok? Entonces, con este trípode, ustedes pueden girar el instrumento adaptándose a las curvaturas del diente y a las diferentes superficies. Entonces, con esta toma, ustedes aseguran que no se le vaya a deslizar la punta, que no se le vaya a mover el instrumento y cortar el paciente y te favorece la posibilidad de entrar por diferentes superficies del diente. Entonces, la toma para instrumentación se llama toma de lapicero modificada. Esta toma que estamos acá, que es desde el mango o mango pulgar, ¿cierto? Se agarra el instrumento de esta forma. Es una toma que se hace cuando vamos a sacarle filo al instrumento. Porque recuerden que hemos dicho que este instrumento tiene bordes cortantes. Entonces, a medida que lo vamos usando, cada vez que lo vamos usando más, el instrumento va perdiendo filo. ¿Ok? Entonces, hay que afilarlo con unas piedras que vamos a ver durante el curso. Hay dos tipos de piedras, digámoslo así, con el cual uno puede afilar un instrumento de estos.
Una se llama la piedra de Arkansas y la otra se llama la piedra india. Son como dos tipos de piedra con las cuales nosotros afilamos estos instrumentos. Entonces, yo creo que tengo por acá una cureta. Espera un momentico. Muy bien. A ver si alcanzan a ver. Yo pongo por aquí algo. Esto. Miren, esta es una cureta que es totalmente derecha. ¿Sí? O sea, si ustedes la miran de frente, la cureta no tiene casi dobleces, es derechita. ¿Sí ven? O sea que esta es una cureta para zonas anteriores o premolares. Miren esta cureta. Miren la diferencia con esta otra cureta. Vamos a mirar. Acá. ¿Sí ven? La de la izquierda es una cureta que es totalmente recta. Esa es una cureta 7-8. Es una cureta que es una de las que van a conseguir. Mientras que esta cureta tiene unos dobleces muy marcados. ¿Sí los ven? Sí, Esta cureta es profe. una 13-14. ¿Sí? Vamos a buscar una 11-12 por acá. Que vean la diferencia. Profe, Hola. yo tengo una pregunta. No sé si ya lo dijiste porque, o sea, pues tiene diferentes curetas en mesial y sal, pues porque son ¿Qué? diferentes. Porque uno tiene que utilizar diferentes curetas para mesial y sal. Vamos a ver ahorita en un modelito clínico, pues, o sea, vamos a ver una foto clínica. ¿Por qué? Porque para tú entrar a una superficie distal, requieres tener un doblez muy marcado para que el instrumento pueda bajar en una bolsa periodontal. Por ejemplo, esto que es una 13-14, para tú entrar en una superficie distal necesitas un doblez muy grande para que no te choque con el molar, ¿cierto? Con la corona, ¿cierto? Para que esto alivie, este doblez alivie la corona y puedas entrar subgingivalmente. Aquí no tengo 11-12. La 11-12 tiene un doblez menos marcado. Vamos a ver aquí en un modelito. Mira, por ejemplo, si tú vas a instrumentar acá en esta zona mesial, yo necesito que este doblez me evite que cuando entro en la bolsa periodontal, o sea, que cuando este instrumento lo voy a meter subgingival, esto me alivie esta corona, o sea, que no me vaya a golpear. Yo creo que ahí entiendes, en esta gráfica creo que entiendes la pregunta que me hiciste. ¿Entendiste o no? Sí, gracias. Sí, Ajá, o sea, aquí se ve muy gracias. claro, miren, si yo quiero entrar subgingival, las curetas tienen estos dobleces para no chocarse contra los dientes y poder bajar. Entonces, en distal tienen que tener un doblez mayor porque es más difícil el acceso que cuando vamos a acceder en mesial. ¿Listo? Entonces, por eso las curetas traen una codificación y unos dobleces. Miren acá, aquí se ve mucho más claro. En una 13-14, este doblez entre el vástago superior y el vástago inferior se hace para que la cureta pueda bajar subgingivalmente y que no se choque aquí contra la corona del diente, o sea, que puedan instrumentar subgingivalmente. ¿Ok? De la que tiene el doblez más marcado, la 13-14, seguido por la 11-12. Mientras que la 7-8, que es para premolares, y la 3-4, que es para anteriores, no tienen doblez, son curetas rectas porque ahí no es más fácil el acceso. Entonces, para eso se usan esos dobleces. ¿Ok? Bueno, ahora, Gracias. ¿cómo nos apoyamos cuando vamos a instrumentar? También muy importante para evitar, para poder sentir qué es lo que estamos haciendo y para no lastimar al paciente. Hay apoyos intraorales.
Los apoyos intraorales son, como la palabra lo dice, esos apoyos que hacemos dentro de la boca del paciente. Y el apoyo, digamos, más típico que hay es el apoyo ordinario o convencional, que es cuando nos apoyamos. Acuerden que el instrumento está en una toma de lapicero modificada, ¿cierto? Aquí el instrumento está en la toma de lapicero modificada, pero con el dedo anular yo me apoyo en los dientes vecinos al sitio que voy a instrumentar. O sea, entonces, miren, con el dedo anular yo me apoyo en los dedos vecinos al sitio que voy a instrumentar. Por ejemplo, acá se está instrumentando este premolar. Entonces, sobre lateral y canino, yo apoyo con el dedo anular el sitio que voy a tratar. ¿Ok? Eso es un apoyo ordinario o convencional en los dientes vecinos a los que voy a tratar. Arco cruzado es otro apoyo intraoral en el cual yo me apoyo en el mismo arco, o sea, aquí arco inferior de la boca, pero me apoyo en el lado contrario al sitio que voy a instrumentar. O sea, por ejemplo, voy a instrumentar el cuadrante 3, acá, me apoyo en el cuadrante 4. ¿Ok? En el mismo arco inferior o superior, me apoyo en el lado contrario, en el cuadrante contrario al que voy a trabajar. Ese se llama apoyo intraoral, arco cruzado. Arco contrario, apoyo intraoral, arco contrario es cuando yo me apoyo en el maxilar contrario. O sea, voy a instrumentar los dientes superiores y me apoyo en los dientes inferiores. ¿Ok? Entonces, eso se llama arco contrario. Entonces, voy a instrumentar los superiores y me apoyo en el maxilar inferior. O voy a apoyar a instrumentar los inferiores y me apoyaría en el superior. ¿Listo? Ese es otro apoyo intraoral. Y el último apoyo intraoral es el apoyo dedo sobre dedo, en el cual coloco un dedo de la mano contraria para apoyarme sobre ese sitio para instrumentar. Esto se hace cuando el paciente es edéntulo parcial. Cuando el paciente tiene pocos sitios donde apoyarme, me toca meter la otra mano y apoyarme sobre la otra mano. Este apoyo tratamos de evitarlo en la medida que sea posible para evitar el riesgo de cortarnos. ¿Sí? Entonces, los apoyos intraorales son el ordinario, arco cruzado, arco contrario y dedo sobre dedo. Ahora, existen los apoyos extraorales. Entonces, el apoyo extraoral, hay uno que se llama el apoyo palma hacia arriba, perdón. Entonces, miren que me estoy apoyando sobre el maxilar inferior con la palma de la mano hacia arriba para instrumentar estos dientes de acá arriba. Entonces hago la separación, iluminación, pero me apoyo palma hacia arriba, o sea, con la palma de la mano hacia arriba para instrumentar acá. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, acá, apoyo sobre la parte exterior para instrumentar arriba. Y está el apoyo palma hacia abajo. Entonces me pongo la mano con la palma de la mano hacia abajo para instrumentar otro lado. Entonces, estos son los dos apoyos extraorales, palma hacia arriba, palma hacia abajo. El último principio de la instrumentación es la activación y el ángulo de trabajo del instrumento. O sea, ya que estamos listos, ya hemos iluminado, separado, hemos verificado qué instrumentos vamos a usar, verificamos que tenga filo, verificamos todo, hemos definido los apoyos, ahora cómo entra la cureta y cómo se activa y cómo se angula dentro de la bolsa periodontal. De las curetas pueden tener básicamente dos tipos de movimiento, un movimiento de tracción hacia arriba o un movimiento lateral. Aquí es muy importante que entendamos, cuando nosotros vamos a remover el cálculo, o sea, en una superficie donde tengamos cálculo dental, por lo general, este movimiento de tracción hacia arriba o lateral es corto y vigoroso. ¿Sí? Es un movimiento que es corto y vigoroso. O sea, hacemos esto, corto y vigoroso. Un movimiento fuerte y vigoroso para desprender el cálculo de la superficie dental.
corto y vigoroso, o sea que no vamos a hacer un movimiento largo, sino cortico y fuerte para desprender ese cálculo de la superficie dental. Pero cuando ya vamos empezando a hacer el aplanamiento, el alisado de la superficie radicular, ese movimiento ya tiene que ser muy suave y un poquito más largo. ¿Para qué? Para que no vayan a remover cemento sano. Entonces el movimiento fuerte y vigoroso lo hacemos cuando vamos a desprender el cálculo. Pero cuando ya lo que queremos es alisar la superficie radicular, el movimiento es más suave, más ligero y un poquito más largo. Pero los movimientos de tracción entonces pueden ser hacia arriba, una tracción hacia arriba o una tracción lateral. Muy bien. Cuando el instrumento va a entrar en la bolsa periodontal, cuando el instrumento, aquí estamos viendo la hoja de frente, ¿sí? O sea, recuerden que esta es una Gracie, miren que tiene la angulación de 60 a 70 grados. Cuando el instrumento va a entrar en la bolsa periodontal, tiene que entrar de esta forma, o sea, con una angulación de 0 grados. 0 grados, ángulo de entrada a la bolsa. ¿Listo? Esta es la entrada a la bolsa a 0 grados. Cuando vamos a hacer un movimiento de raspado, o sea, desprender el cálculo, corto y vigoroso, recuerden, este ángulo debe ser más o menos entre 45 y 90 grados. Entre 45 y 90 grados para raspado. ¿Listo? O sea, desprender el cálculo. Entre 45 y 90 grados. Ahora, cuando vamos a hacer el alisado, perdón, menos de 45. Menos de 45 grados cuando vamos a hacer el alisado. ¿Sí? O sea, miren la hoja cómo se cierra contra la superficie dental. Entonces, entramos a 0 grados, abrimos un poquito la cureta en el borde cortante, entre 45 y 90 grados para desprender el cálculo. Y para hacer el alisado, volvemos y nos cerramos a menos de 45 grados. ¿Ok? Estas son las angulaciones que vamos a usar. Esta angulación no la usamos casi, solo cuando de pronto tenemos un absceso periodontal. En casos de un absceso periodontal podemos abrir la cureta más de 90 grados, como para desprender un poquito ese tejido blando, inflamatorio que pueda ir ahí. Entonces miren, este es el ángulo, estos son los ángulos para raspado. Miren, por ejemplo, acá estamos en un ángulo para raspado, es un ángulo de entre 45 y 90 grados con respecto al diente. Pero si ya vamos a hacer el alisado, tenemos que inclinar la hoja un poco más. ¿Listo? Entonces, esos son los ángulos de activación. 0 grados para entrar, 45 a 90 para raspado, menos de 45 para alisado y más de 90 para un absceso. Dentro de la activación del instrumento, una vez nosotros hayamos ubicado ese ángulo, estemos en el fondo de la bolsa. ¿Cómo identificamos el fondo de la bolsa? Nosotros cuando vamos a instrumentar una bolsa tenemos que tener nuestro registro periodontal, nuestro fichado periodontal a la mano. Determinamos qué bolsa periodontal hay para saber más o menos cuánto nos toca entrar hasta el fondo de la bolsa. Y hacemos una presión del instrumento contra la superficie del diente. O sea, entramos, por ejemplo, si la bolsa es de 6 milímetros, entramos aproximadamente 6 milímetros hasta donde sintamos que hay una resistencia. Siempre con el periodontograma al lado. Presionamos la superficie radicular con el instrumento, ya teniendo el ángulo, y empezamos los movimientos de tracción, de raspado fuerte y vigoroso y de alisado suave y largo, y más largo. Entonces, un concepto de activación se llama la presión lateral, que es la presión que tiene el instrumento contra la superficie del diente, una presión constante, no muy fuerte, para que cuando hagamos la tracción, el instrumento se venga en el movimiento de alisado, raspado y alisado. Entonces, esa activación se llama la presión lateral. Otra cosa muy importante,
cuando vamos a instrumentar es que el vástago inferior, ¿se acuerdan que vimos ahora la importancia del vástago inferior? El vástago inferior de la cureta debe ir paralelo al eje longitudinal del diente cuando vamos a instrumentar. O sea, este vástago inferior lo debemos tener paralelo al eje longitudinal del diente en el momento de instrumentar. ¿Ok? Entonces, de esta forma, mira las angulaciones que preguntabas ahora. ¿Cómo podría yo entrar a una superficie distal con una cureta que es recta? Muy difícil. Por eso debemos tener estas angulaciones aquí muy marcadas para poder llegar a zonas de difícil acceso. Acá a una superficie distal. Vástago inferior lo más paralelo posible al eje longitudinal del diente. Miren, vástago inferior paralelo al diente y la hoja presionada contra la superficie dental para hacer la activación determinando el ángulo. Entonces, en zonas anteriores podemos usar curetas que sean más rectas, en zonas posteriores curetas tanto para mesial como para distal, curetas con más angulación. Las zonas distales, una angulación mucho mayor, y las zonas mesiales, una angulación que no es tan fuerte. Entonces, gráficamente esto es lo que hacemos. Entramos el instrumento a 0 grados, el vástago inferior lo ubicamos paralelo al eje longitudinal del diente. Determinamos el ángulo que le vamos a dar, entonces entre 45 y 90 grados para eliminar cálculo inicialmente, si lo hay, porque hay casos de bolsa periodontal que no tienen cálculo, pero si vamos ya a desalizar la superficie, cerramos a menos de 45 grados el ángulo de la cureta y hacemos el movimiento de tracción hacia arriba. Corto y vigoroso para raspado, suave y ligero y largo para alisado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que este procedimiento técnicamente es un procedimiento muy difícil, más difícil que de los procedimientos más difíciles, porque nosotros tenemos que conservar todos estos principios basándonos en una anatomía radicular que no es plana, unos sitios donde tenemos curvaturas, donde tenemos concavidades que dificultan esa adaptación, ese ángulo del instrumento que vamos a trabajar. O sea, si yo, por ejemplo, sé que un molar, tanto inferior como superior, tiene unas concavidades a nivel interradicular, y yo voy a pasar una cureta de esta forma, recta, pues ¿qué va a pasar? Que no voy a tratar, esta zona se me va a quedar sin tratar. La zona probablemente donde hay mayor desafío microbiano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar primero por vestibular, instrumentar esta parte de la concavidad, después entrar por lingual e instrumentar esta parte de la concavidad. ¿Cierto? Entonces, siempre tener en cuenta la anatomía radicular cuando vayan a instrumentar. Entonces, ustedes tienen que saber a qué se van a enfrentar porque es una superficie que está contaminada con miles de bacterias y que necesitamos que este instrumento se adapte bien por medio de esa activación y esos ángulos de trabajo, de esa presión lateral, se adapte muy bien a las diferentes concavidades y a los cambios anatómicos que tiene el paciente. Vamos a ver un video para terminar de instrumentación periodontal para que se tengan una idea ya gráfica de esto. Vástago inferior paralelo, entrada a 0 grados dentro de la bolsa. Entramos, corto y vigoroso para raspar. Ahí. Miren el sonido, es que miren el sonido, oigan, no miren, sino que oigan el sonido. No se escucha. Ah, no, no oyen el sonido. Bueno, yo les voy explicando. Ahí estaban en una superficie mesial con una cureta 11-12. Entrando hasta el fondo de la bolsa periodontal, vástago inferior paralelo al eje longitudinal del diente, y miren el movimiento corto y vigoroso.
para eliminar el cálculo. Eso suena así. Corto y vigoroso. Profe, Ya cuando vamos a alisar, miren que el movimiento se vuelve más largo y más suave. Entonces ya es... Ahora, en distal, miren que ya 13, 14, entramos 0 grados al fondo de la bolsa. Mirar que hay concavidades en esas curvaturas distales de la raíz distal y la raíz palatina. Inicialmente corto, movimiento corto y vigoroso. Y con eso vamos desprendiendo el cálculo subgingival, instrumentación subgingival. Estamos primero, acuérdense, 45-90 grados para raspaje, o sea, para eliminar el cálculo, y nos cerramos a menos de 45 para el alisado. Zona anterior, miren que la cureta es recta, no tiene esos dobleces. Puede ser una cureta 1-2, 3-4, o podemos usar la 7-8 incluso en esta zona. Fondo de la bolsa, corto, vigoroso para raspado, para eliminar esas irregularidades a superficie de cálculo inicial. Cambiamos la angulación. Siempre tener el periodontograma para determinar hasta qué profundidad entrar. Uno también pues con el tacto, con la sonda previamente evalúa qué tanto entrar. Las curetas no tienen marcadores de distancia. Entonces es muy el tacto que hacemos. Miren, 13, 14. Entonces, recuerden, curetas de Gracie solo tienen un borde cortante. Entonces, esta instrumentación la hacemos por cuadrantes. Empezamos por un cuadrante todas las superficies de cada diente. Vamos limpiando distal, mesial, vestibular, palatino o lingual. Y vamos instrumentando cuadrante por cuadrante. Si el paciente está muy complejo, probablemente vamos a demorar unas 2 o 3 citas haciendo este procedimiento. Si no es un caso muy complejo, pues en una cita larga uno podría hacer todo el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene este instrumento? Las complicaciones, digamos, que van a haber en el corto plazo. Principalmente en pacientes que tienen bolsas periodontales muy profundas, va a haber una retracción del margen gingival. Durante la cicatrización se va a retraer el margen gingival y probablemente las superficies radiculares van a quedar más expuestas. O sea, mayor profundidad de bolsa, mayor retracción va a haber. ¿Sí? Cuando las bolsas no son muy profundas, la retracción es mínima. Pero en bolsas muy profundas va a haber una retracción bastante grande, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La retracción que va a ocurrir, miren, como consecuencia del raspado y alisado radicular. Esta era una paciente que tenía bolsas de 9 milímetros en la zona anterior superior. Acá, bolsas de 9 milímetros. Después de la instrumentación, miren lo que empieza a ocurrir. Se retrae la encía, se exponen las raíces, las superficies radiculares, se pierde la papila en este caso. Entonces ya ahí toca más adelante entrar a hacer movimientos ortodónticos, correcciones mucogingivales estéticas y en algunos casos pues la consecuencia o el daño ya queda pues en el paciente si no se detecta pues una periodontitis a tiempo. Entonces, el primer evento adverso es eso, la retracción marginal. Se abren los espacios interpapilares, o sea, esto es lo que se conoce como un espacio negro que se va formando entre los dientes. Y la otra consecuencia posterior al raspado y alisado radicular, al desviamiento subgingival,
es que el paciente va a quedar con hipersensibilidad. Se va a ver una hipersensibilidad dentinal incrementada por lo general las primeras 4 semanas después del tratamiento. Que el paciente cuando toma bebidas frías, cuando toma algo caliente o frío, va a sentir que le duele el diente, o sea, va a sentir hipersensibilidad. Entonces eso lo podemos pues manejar con productos para la hipersensibilidad que nos pueden ayudar a reducir esto. Pero estas dos consecuencias que tiene el tratamiento mucogingival, ustedes se la tienen que advertir al paciente antes del tratamiento, ¿cierto? Antes del tratamiento hay que decirle al paciente que va a tener estas consecuencias que son consecuencias de la patología y que pueden generar pues como disconfort en el paciente. Si uno no le advierte, va a decir, vea, no me dolía y ahora sí me duele. Entonces, para tratar este problema, pues es una consecuencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Profe, una pregunta, pero Sí. eso siempre pasa, o sea, siempre tienen que pasar las 3 o algunas veces pasa una y otras veces no. Depende mucho de la profundidad de la bolsa. O sea, en bolsas muy superficiales la retracción es muy pequeñita. Depende del biotipo de la encía. Si es una encía muy delgada, la retracción va a ser mayor. Si es una encía gruesa, no se va a retraer tanto. Va a depender del sitio, de la boca, de las características anatómicas del sitio, pero principalmente de la profundidad de bolsa y del biotipo periodontal. Si es grueso o si es delgado. Si es grueso, la retracción es menor. Si es delgado, la retracción va a ser mayor. La hipersensibilidad va a depender mucho también del paciente. Ustedes recuerdan que la hipersensibilidad es un fenómeno que depende de los túbulos dentinarios que tiene el paciente, de esa hidrodinámica del túbulo dentinario. Entonces, recordemos que las personas que tienen más años, a mayor edad, esos túbulos dentinarios se estrechan, entonces la hidrodinámica dentro del túbulo es menor. Por lo tanto, en personas de mayor edad, la hipersensibilidad va a ser menor. En personas jóvenes, la hipersensibilidad puede ser mayor porque tienen los túbulos dentinarios más abiertos. Entonces, cuando nosotros aplanamos y alisamos el cemento, lo que hacemos es que el túbulo dentinario se amplía. Los túbulos dentinarios son más estrechos externamente y se amplían internamente. Entonces, si nosotros alisamos la superficie del cemento, el túbulo dentinario se va ampliando. Y si la persona es joven, se amplía aún mucho más. Entonces, depende mucho de eso, de la edad y de las características pues, individuales. Hay pacientes que responden con mucha hipersensibilidad, otros no tanto. Pero eso es casi que una advertencia que hay que hacerle a todos los pacientes, que va a haber hipersensibilidad y que puede haber algo de retracción. Entonces, siempre como consecuencia de esta tormenta, que es la enfermedad periodontal, pues va a haber algo de retracción. Más adelante vamos a ver cómo con otros procedimientos nosotros pudiéramos en algunos casos, no en todos, recuperar ese periodonto que se empieza a perder o que se pierde como secuela de la periodontitis, cuánto se puede recuperar y cuánto no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Cuando uno, pues como uno decide cuándo usar una cureta universal o una de las Una otras de- específica. Sí, una específica. Muy buena pregunta. Bueno, y también cuándo usar curetas y cuándo usar ultrasonido. Aprovechando pues esa pregunta tan buena. A ver, se ha demostrado que las curetas, perdón, la instrumentación con ultrasonido y la instrumentación manual ofrecen los mismos resultados clínicos. Yo siempre uso ambas alternativas. Uso las curetas y uso el ultrasonido. En todos los pacientes uso ambos. ¿Qué hago primero? Uso el ultrasonido para hacer ese desbridamiento, esa instrumentación subgingival, eliminar como esos cálculos grandes. Entonces lo hago con ultrasonido, un ultrasonido piezoeléctrico que tiene altas revoluciones de movimiento, más de 40.000 revoluciones por segundo, que son los ultrasonidos piezoeléctricos, y termino con curetas para dar el alisado. O sea, la cureta me ofrece un mejor alisado que el ultrasonido. El ultrasonido me puede dejar ciertas rayas sobre la superficie radicular, entonces yo siempre paso el ultrasonido y termino con curetas. Curetas específicas o curetas universales. Las específicas, digamos que es con lo que todos nos preparamos y nos educamos y me parecen fantásticas las curetas específicas, pero con el tiempo he aprendido a manejar ciertas curetas universales que me gustan mucho, como por ejemplo esa que les mostré ahora, la Reina de Corazones.
que es una cureta universal grande, esa que era rojita, que me gusta mucho en zonas de molares. O hay unas Columbia o Macol, que son curetas que se adaptan muy bien a muchos sitios y también las uso. O sea, yo en el armamentario tengo todas. Yo les recomiendo a ustedes que aprendan a manejar las específicas primero, que hay sitios donde una universal es más difícil que llegue, pero digamos que cualquiera de las dos se pueden usar perfectamente. Uno tener unas 2 o 3 universales suplen lo que podría ser las 3 específicas, entonces se pueden usar cualquiera de las dos. Pero como recomendación sí es como tratar en la clínica de apoyarse con ambas técnicas, manual y ultrasonido. Entonces empiezan con ultrasonido y terminan con la instrumentación manual para que la superficie quede más lisa. ¿Alguna otra pregunta? En el CES virtual quedaron como los links de estos videos, de este video que les acabo de mostrar. Pueden buscar en YouTube, pues hay muchos videos de alisado radicular, root planing, como dice ahí. En la página de la Q-Free hay buenos sitios también. Y también les puse un link de un sitio en internet que es muy interesante, como de todo lo que es instrumentación para que complementen ahí. Entonces ahí en el CES virtual, en el módulo 2, de segunda fase, terapia de segunda fase, ahí van a encontrar como los links y pueden buscar pues como muchos links. Esperemos que podamos hacer la práctica este semestre, si no la hacemos pues el próximo semestre, pero la idea es que podamos hacer esta práctica también de la instrumentación periodontal, ya sea conmigo, con mis estudiantes de posgrado, con todo eso, pero que puedan ir por grupos de pronto a hacer esas prácticas, ojalá pues este resto de año. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Profe. Eso es. Hola. ¿Esta clase tú la montas a hacer virtual o la mandas? Sí, yo se las monto a hacer virtual. Ya no se las he montado todavía, se las monto a hacer virtual y se las mando también al correo si quiere. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos dentro de 8. Que pasen feliz Nos vemos, semana. profe. Hasta luego. Profe, que tenga buen día. Que estén muy bien. Gracias.